chicos, hoy es martes, yo soy Jess y están en Killer Queens. Y sí, en esta ocasión toca hablar sobre nuestra perspectiva acerca de México y la independencia. Tema bastante interesante, aunque no tiene que ver nada con lo que es escritura, por lo menos en el caso de la independencia. En el caso de México como tal, la verdad es que sí, hay cosas que sí vale la pena que resalte, sobre todo sí en cuanto a libros, porque hay algunos libros y algunos autores que sí me han llamado mucho la atención y que en algunos casos hasta me han marcado, ¿no? Para ciertas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en el caso del terror. Entonces, en cuanto a perspectiva de México, bueno, la verdad es que pues el país como tal, pues yo no tengo ningún inconveniente. Ya ven que hay gente que se queja, que dice, ay, ¿por qué nací aquí? Que no, la verdad yo no tengo ningún inconveniente. Es más, varios de los lugares que he visitado me gustan, están muy bonitos, tienen muchísima cultura, muchísima historia, y a mí me atrae mucho lo que es historia. Ya ven esto de los datos y demás, cosas de los antiguos pobladores, todo eso la verdad me llama mucho la atención. También mucho de la mitología, también me gusta un montón. Entonces la verdad es que pues no tengo ahí la verdad ningún inconveniente con esto de que, ay, ¿de por qué era así? No, la verdad me gusta el país, está muy bonito. Les digo, disfruto muchos lugares. Y también, ¿no? Les digo, en cuanto a cultura, siento que es un país muy rico. La verdad es que yo he buscado cosas, por ejemplo, de literatura de terror en otros países, tanto de Latinoamérica como en el sector europeo, y hay lugares que, o sea, sí tienen mucha leyenda y mucho todo este tema del terror, ¿no? Sí es muy rico, pero por ejemplo, hay otras que la verdad no se siente tanto ese tema. Entonces, sí, la verdad es que sí llegas a echar en falta, ¿no? El tema de datos culturales de otros países, y les digo en este caso el tema del folclore, sí, a veces sí lo he hecho en falta, por lo menos les digo, en cuanto a buscar material de terror que venga de otros países. La verdad es que aquí en México no tenemos ese problema. Aquí hay ahora sí que un factor, así que del terror, o incluso un culto a lo que es terror muy fuerte, muy arraigado. Entonces, no, les digo, a mí me gusta mucho eso, lo disfruto mucho, y sí, la verdad es que no tengo ningún, pero les digo, cosas que yo tenga que resaltar en contra del país como tal. No, les digo, en cuanto a factor cultural, para nada. Geográfico, ¿no? Les digo, es muy completo, muchísimas cosas que uno puede llegar a ver aquí, que uno puede llegar a disfrutar en el lugar. Entonces, no, les digo, ahí sin ningún inconveniente. Claro que ya si hablamos de política, bueno, eso ya es otra cosa, no me pienso meter en camisa de 11 varas. Entonces, ay, nos vemos. No, ni política ni religión, ya saben que yo no les hablo de nada de eso. Les digo, eso sería, les digo, en cuanto a México como un todo. Algo que a mí me gusta mucho de aquí, les digo, es la cultura, y en específico las tradiciones. Creo que en ningún otro país podemos encontrar un culto a los muertos como aquí en México. Lo que es el Día de Muertos es algo que sí, conforme avanza el tiempo, digo, vas viendo que hay países, sobre todo latinoamericanos, que sí rinden culto a los muertos, sí están teniéndolos en mente y todo, pero el culto que se le da aquí es increíble, de verdad, una cosa de otro mundo, que yo les digo, por lo menos no he encontrado en otro lado. Y miren que investigué un montón, sobre todo para mi tesis, porque justamente tenía que hablar de lo que era Día de Muertos contra lo que es el Halloween y otras festividades de que tengan que ver con muertos en el mundo. No, de verdad que no existe nada de eso, y esa es una de las fiestas que más disfruto. La verdad es que todo lo que hay atrás de ella, su misticismo, los significados de cada símbolo que se pone, por ejemplo, en la ofrenda, o incluso de los mismos historias, ¿no? Las leyendas, todo esto de la mitología que se encierra dentro del Día de Muertos, la verdad es que no, es una cosa que te hace volar la cabeza. Entonces, sí, les digo, en cuanto a cultura es lo que más me gusta. Les digo,
tradiciones, folclore, es lo que más disfruto del país y sí, definitivamente lo recalco. Entonces, bueno, ahí lo tienen en cuanto a perspectiva de México. Pues sí, esa sería básicamente mi opinión. Entonces vamos al siguiente video porque ahí ya les voy a estar comentando qué onda con la independencia. La verdad es que ese video yo creo que va a ser cortito, no tengo mucho que decir de ello, pero pues a ver, vamos al segundo video. Video número 2 y perspectiva de la independencia. Pues la verdad es que pues yo lo veo como una festividad. No, es que la verdad es que no es de esas de esos eventos históricos que me atrajera demasiado así de en cuanto a historia. Sí hay puntos que me gustan, que también vale la pena que resalte, por ejemplo el grito de Dolores, pero más que nada, por ejemplo, por el estado en el que se dio, por las condiciones en las que se dio, más que por los personajes, no, más bien es por las condiciones, ¿no? Y también por el sector poblacional que en su momento fue el que lo desató, ¿no? Y que poco a poco lo fue haciendo más grande. Creo que eso sí es lo que a mí más me llama la atención en cuanto a la independencia. Me llama mucho porque eran personas que, bueno, hoy en día, bueno, es más fácil que uno se ponga en contra de cosas del gobierno, ¿no? La verdad, somos un poquito más mulas, dirían, no sé. Pero en ese entonces, yo supongo, la gente estaba un poco más como que con otra mentalidad, ¿no? Tal vez más de, ok, esto está bien dividido, ¿no? Por ejemplo, el sector de castas, como muy dividido, y el hecho de que las personas que estaban en un sector un poco más bajo dijeran, no, es que queremos más, a mí me resulta algo muy, muy bueno. Se muestra, o sea, se nota, ¿no? Ahí se nota el espíritu luchador del mexicano y se nota que podemos hacer de todo mientras nos pongamos de acuerdo y estemos todos juntitos en el tema. La verdad es que sí es una muestra impresionante de todo lo que podemos lograr si solo nos ponemos al tiro y dejamos de lado nuestras diferencias de pensamiento. La verdad es que sí, ese factor unidad a mí me llama mucho la atención. Les digo eso por un lado, por el otro, ¿no? Que estas personas, a pesar de que ya habían sido adoctrinadas de cierto modo para actuar en base a ciertos patrones y que aún así lo hayan intentado romper cadenas y buscar algo más, me gusta muchísimo. Les digo eso por un lado. Por el otro, les digo sí, en cuanto a fechas y lugares, me gusta mucho el tema, sí, del grito de Dolores, justamente cuando empieza todo este asunto, por el tema de que no se dio en... Uno esperaría que se diera en un sitio, por ejemplo, como Ciudad de México, ¿no? Pero la verdad es que no, empezó en un estado que muchos tal vez estaban subestimando en su momento, supóngome, y que de ahí se regó literal. Entonces es increíble, ¿no? Cómo esta necesidad de buscar algo más, de intentar hacer algo más, fue lo que impulsó a estas personas y a las demás, ¿no? Que ya después se fueron uniendo a la causa, fue lo que las inspiró para ir en busca, ¿no? Y en su lucha por defender estos ideales en los que creían tanto. Entonces, sí, yo creo que nada más mencionaría eso, la verdad, porque como les digo, ¿no? La independencia, la verdad es que es algo súper largo, ahora sí que un evento que abarcó muchísimo. Sin embargo, yo creo que a mí lo que más me llama la atención y sí, lo que a mí más me agrada es esto, ¿no? El inicio, cómo tantas personas pudieron llegar a un acuerdo en común. Entonces, bueno, hasta aquí llegarían mis videos de hoy. Si ahora fueron solo 2, pues es que solamente fueron 2 cosas de las que íbamos a hablar hoy. Entonces, pues sí, ¿no? Esas son mis perspectivas más que nada en cuanto a México, a la independencia. Les digo, la verdad es que el país tiene muchísimo que dar, tenemos muchísimas cosas que bien podemos explotar. Y yo creo que sí. Sí aplicaría que nos pusiéramos todos juntos bajo un bien común,
porque la verdad es que lo hemos demostrado en varias ocasiones, que podemos sacar adelante al país, que podemos nosotros salir adelante como personas e incluso como individuos, a pesar de que se persiga un bien grupal, también nosotros podemos encontrar algo bueno en ello, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí valdría la pena que se resaltaran estas cuestiones, porque tenemos muchísimo que dar, y sí, yo sí pienso que todavía no se ha visto lo mejor de nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando? Todavía tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Y bueno, ahora sí, me despido. Cuídense y que tengan una feliz semana. Ahora sí que de grito y demás, pásenla genial. Y nos vemos el siguiente martes. Yes, fuera.